Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre la sesión del caso clínico. Mi nombre es Freddy Pavón Manga, residente de segundo año de anestesiología. Nuestra profesora titular a cargo es la doctora María Luján del Hospital General 450. Bueno, vamos a empezar hablando del caso clínico con una fecha de identificación en donde encontramos una fecha de ingreso el 14 de junio del 2020 con un paciente con las iniciales EICH de edad de 33 años, originario de Durango, Durango, religión católica, de ocupación comerciante en unión libre. El paciente es un paciente que pues no tiene mayores antecedentes de importancia, solamente antecedentes heredofamiliares con una diabetes mellitus tipo 2 de línea materna. Tenemos que el paciente pues habita en medio urbano, tabaquismo y alcoholismo positivo desde los 18 años, en los cuales el alcoholismo refería que el paciente consumía aproximadamente todos los fines de semana o cada 15 días hasta llegar al estado de la embriaguez y con un índice tabáquico aproximadamente de 3 para un tabaquismo leve. Este paciente, en cuanto a antecedentes quirúrgicos, refiere que en la infancia tuvo el retiro de un cuerpo extraño en tórax, no recuerda el tipo de anestesia, no recuerda tener algún tipo de complicaciones. Como antecedentes patológicos, niega crónico-degenerativos, cuadros de alergias e infectos contagiosos y refiere que el paciente pues no ha sido nunca transfundido ni realizado ningún otro tipo de procedimientos. Su padecimiento actual ocurre alrededor de las 17 horas, cuando ese día pues presenta un cuadro de trauma contundente de abdomen cerrado, secundario a un accidente de tránsito en el cual el paciente se encontraba en estado de alcoholemia, por lo cual fue remitido y fue aceptado y valorado en el Hospital General 450, encontrando así pues un trauma cerrado de abdomen con un politraumatismo a nivel del miembro inferior derecho, con una fractura expuesta de astrálago y calcáneo y una fractura a nivel del acetábulo en la cadera derecha. En este paciente se toma un TAC encontrando líquido libre en cavidad con signos francos de irritación peritoneal, por lo cual se sugiere que el paciente tiene algún grado de sangrado activo y se procede pues a urgenciar al paciente como de manera urgencia absoluta, en donde el paciente pues pasa al quirófano con apenas tomas de laboratorios con pendientes resultados y cruzándose apenas 2 paquetes globulares para ingresar al procedimiento quirúrgico a las 23 y 40 horas del día 14. En cuanto a la valoración que realizaron nuestros compañeros del servicio de cirugía, nomás encuentran datos positivos al abdomen agudo, no presenta pues ninguna otra alteración, a menos solamente la alteración descrita a nivel de la fractura de cadera y de miembro inferior derecho, con exposición de estructuras óseas a nivel del acetábulo, perdón, del astrálago y el calcáneo. Y pues dicen que la cinemática del accidente no es conocida, pero que refieren que el paciente salió proyectado del vehículo aproximadamente a 10 metros de distancia. En cuanto a lo que nosotros encontramos en nuestra valoración, encontramos un paciente consciente, agitado, poco colaborador, bastante irritable por el grado de dolor que estaba presentando, con una incoordinación de movimientos finos, presentaba algún grado de disartria y un marcado aliento alcohólico. Encontramos a nivel facial una deformidad a nivel del tabique nasal, con un taponamiento nasal, con posible trauma de tabique. Placa de tórax que le tomaron, y a nivel pulmonar pues solamente se encontraba una hipoventilación en base pulmonar derecha y un derrame pleural en esa área, pero pues no era tan significativo, solamente del 10%. No alteraciones de los arcos costales, ni alteraciones de consolidación neumónicas, ni alteraciones de tipo de contusión. Encontramos también que el resto del examen físico, pues lo que ya anteriormente habían hablado de una distensión abdominal con marcados signos de irritación peritoneal, los hallazgos ya antes mencionados del miembro pélvico derecho, encontramos con una adecuada perfusión sanguínea de 2 con un llenado capilar a 2 segundos y un sistema nervioso central bajo los efectos del alcohol con un GLACO de 13 sobre 15 en cuanto a la escala de GLACO.
Para este paciente, pues se clasifica como un ASA 3U con un riesgo de sangrado. Tenemos que encontramos una frecuencia cardíaca de 106, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una presión arterial de 130-60 milímetros de mercurio con una saturación de oxígeno del 96% y un peso de 90 kilogramos. Con estos datos podemos hablar de que el paciente pudiese llegar a tener un índice de choque grado, para un índice de choque grado 2, pero este paciente pues ya había sido manejado con cristaloides a nivel de servicio de urgencias desde su ingreso y por lo tanto pues no era tan valorable este grado de choque. Este paciente encontramos que de acuerdo a las escalas y las valoraciones antes realizadas podemos determinar de que este paciente tenía un grado de alcoholemia grado 1 y no presentaba predictores de vía aérea difícil, solamente encontrábamos un Palampati de 2 y se procede a pasar a quirófano para realizar un abordaje tanto en primera instancia por cirugía general y en segunda instancia por el servicio de ortopedia. Y procedemos entonces a darle una técnica anestésica con anestesia general balanceada con inducción de secuencia rápida, ya que el paciente pues no presentaba condiciones para realizar una anestesia de tipo neuralgia. Entonces ya la técnica anestésica antes predicha, encontramos que se encontraba bajo examen físico y pues signos vitales, como se observan allí, sin inestabilidad hemodinámica, no presentaba ninguna infusión de aminas ni ningún tipo de soluciones más que las cristaloides antes mencionadas. El paciente se procede a realizar una desnitrogenización con una FiO2 al 100% y pues durante aproximadamente 3 a 5 minutos con inhalación aproximadamente de 8 inhalaciones en un minuto para poder así ocupar la adecuada desnitrogenización en este paciente por mascarilla facial. Procedemos entonces a realizar el abordaje anestésico en donde damos una dosis total de fentanil para 90 kilos, aproximadamente 250 microgramos, aproximadamente 2.7 microgramos por kilogramo de pesos, después de un tiempo de latencia de aproximadamente 2 minutos en donde se pasa rocuronio a una dosis calculada a 1.1 de rocuronio de 100 miligramos en dosis total y posterior el paso de propofol de 200 microgramos cuando se pierde pues el automatismo ya realizando la intubación orotraqueal con una hoja MAC3 en donde pues el paciente logramos realizar pues con la maniobra de CELIT y ya teniendo pues nuestro aspirador a la mano la intubación orotraqueal sin ningún tipo de complicaciones, encontrando un Corman-Lijan de 2. Encontramos estigmas de sangrado a nivel de la vía del orofaringe, por lo que entendemos que es secundario pues al trauma nasal que tenía. Se pasa un tubo endotraqueal de 8.0 frames para en un primer intento con una insuflación del globo de 5 cc de aire sin encontrar escape. Luego se pasa a parámetros ventilatorios, en donde pues estos parámetros ventilatorios se ajustan por volumen asisto control, alcanzando estos volúmenes tidales antes ya mencionados en la historia clínica, y pues se procede a realizar el procedimiento quirúrgico, en donde encontramos que se administró pues un dacetrón, omeprazol, desametasona, ketorolaco y paracetamol, de acuerdo pues a lo antes presentado. Y encontramos que en el acto quirúrgico, aquí como se puede observar, solamente a nivel abdominal encontraron una laceración hepática, la cual pues me evidenciaron que no hubiese sangrado, trataron pues obviamente de hacer compresión ahí a este nivel, coagular esta área y pues cerrar el abdomen, finalizando pues la LAPE. En cuanto a esto, pues posteriormente se hace el abordaje por ortopedia, haciendo el lavado exhaustivo de las fracturas expuestas ya antes mencionadas y posterior pues cierre del paciente. Aproximadamente nos duramos unos 170 minutos en el abordaje anestésico. Al ingreso encontramos que ingresos de líquidos recurrió aproximadamente durante ese tiempo 3.500 cc aproximadamente esos 170 minutos,
con egresos de 3.550, pero un balance apenas positivo para 50 cc, con un sangrado aproximadamente de 400 cc. Termina el acto anestésico quirúrgico, entonces el paciente alcanza parámetros para protocolo de extubación con un adecuado volumen tidal, alcanzando pues obviamente tanto parámetros clínicos como a nivel de la monitoría, teniendo pues un adecuado volumen tidal, frecuencia respiratoria, mantenimiento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, entre otros. El paciente pues se le realiza la extubación casi ya despierto, con apertura ocular, con reflejo de la deglución, en donde pues se le retira el tubo, se le realizó una medicación con lidocaína endovenosa, aproximadamente unos 90 miligramos, y se logra extubar al paciente. Luego de eso se mantiene estable durante unos 7 minutos aproximadamente, esperando que pues el paciente lograse a tener pues mayor recuperación de su estado neurológico, y en esos 7 minutos encontramos que el paciente posterior presenta un deterioro neurológico y una depresión a nivel respiratoria, con una caída de la saturación de oxígeno hasta 65%. El paciente pues entrando nuevamente con deterioro neurológico y agitación, se logra pues se dar soporte ventilatorio con liberación de la vía aérea superior a nivel de la subluxación del maxilar inferior. Se le procede a dar presión positiva, se procede nuevamente a mirar si el paciente llegase a tolerar estos procesos sin mejoría alguna, tratando entonces nuevamente de realizar los procesos de reintubación, ya voy metiendo nuevamente el paciente a plano con dosis subsecuentes de propofol, se le adiciona una dosis de fentanilo para intubación, y se procede a realizar la reintubación de este paciente y dándole soporte ventilatorio. Este paciente pues es trasladado a piso bajo parámetros de ventilación mecánica, ya en manejo por servicio tratante, valoración por el servicio de neurocirugía, ya que este paciente había sido valorado, pero pues no le habían sido, se le había descartado alteraciones a nivel craneal, ya que no tenía pues ningún dato de contusión, ni alteraciones de deterioro neurológico, ni tenía pues alteraciones a nivel de la columna cervical. Entonces, pero sin embargo vuelve a solicitarse una valoración por servicio de neurocirugía, monitorización de signos vitales, un seguimiento clínico y avisar cambios. Se le toman cuidados generales y los paraclínicos pendientes de control. En nuestro paciente pues fue valorado por neurocirugía, donde no encontrado datos de lesión neurológico evidente con una adecuada respuesta pupilar. Se deja en observación sin pseudoanalgesia, se toma TAC de cráneo según evolución. Si el paciente no llegase pues a revertir todo el cuadro clínico, y pues encontramos que alrededor de las 6:50 de la mañana aproximadamente emerge el paciente del estado de inconsciencia con un Ramsay de 2. Se estuvo sin comunicaciones por servicio tratante, con un adecuado patrón neurológico en buenas condiciones generales y con un mantenimiento constante de los signos vitales, con una posterior evolución satisfactoria en los días posteriores. Los laboratorios clínicos que logramos observar ya posterior ya al evento quirúrgico, encontramos que tenía una importante incuria a nivel hepático, encontrando una TGO y TGP elevadas dentro de rangos anormales. Encontramos que lo demás se encuentra dentro de lo normal, teniendo pues un adecuado nivel de hemoglobina, de hematocrito, un adecuado recuento de plaquetas. Encontramos de que calcio, fósforo y magnesio y electrolitos y función renal se encontraban dentro de los parámetros normales. Entonces, esta ha sido pues la presentación del caso clínico, y pues tenemos un paciente que posiblemente tuvo algún cuadro de recurrización y que estaba pues en estado de alcoholemia, y que posiblemente esta sería la causa de esto, junto con otros parámetros que vamos a ver en cuanto al desarrollo del tema. Entonces, nuestro desarrollo del tema va a ir enfocado en la evaluación neurológica del paciente bajo intoxicación etílica, los cambios farmacocinéticos en pacientes alcohólicos sometidos a anestesia, los cambios anestésicos en pacientes con lesión hepática y repercusiones agudas. Bueno, entonces ya abordando el tema,
Sabemos que en cuanto a la epidemiología, el alcohol es una droga más consumida en el mundo, puesto que se considera como una hepatotoxina aceptada socialmente. Tenemos de que estos procesos y estas intoxicaciones a nivel del etilismo son responsables del aumento de la morbimortalidad y más que todo relacionadas con los cuadros de patologías traumáticas, en donde más del 20% de las hospitalizaciones en cirugía son pacientes con cuadros de alcoholismo crónico como nuestro paciente, en donde pues se considera alcoholismo crónico el consumo diario de alcohol de aproximadamente 60 gramos por decilitro de alcohol al día, generalmente ya sea una botella de vino o tomando 2 a 3 cervezas diarias, y entre otros. Teniendo en cuenta de que pues nuestro paciente casi que consumía de forma muy frecuente hasta llegar a la embriaguez todos los fines de semana, alcanzando pues esta dosis. Observamos que es más frecuente en hombres, siendo 2 veces más en varones. Dos, por lo menos 2 de cada 3 varones presentan consumo de alcohol frecuente, y 3 de cada 10 mujeres consumen de alcohol diariamente en los países desarrollados, como es en estudios que se realizaron en pues, pacientes en Francia y Estados Unidos y entre otros países en desarrollo, pues siendo también incluso mucho más común en países en vía de desarrollo. De acuerdo con todos estos procesos, vamos a encontrar que el metabolismo del etanol tiene todo un proceso a nivel de la función hepática. Tenemos de que en primera instancia el etanol, al ser ingresado, va a tener un proceso de catalización por medio de la deshidrogenasa hepática y de la nicotinamida adenina dinucleótico, en las cuales estas van a procesar este proceso para producir acetilaldehído, el cual también puede ser una fuente de energía, aproximadamente dando aproximadamente 7 kilocalorías por kilogramo de peso. Y también pues produce un grado importante de alteraciones mitocondriales a nivel de los hepatocitos, produciendo pues una lesión importante en cuanto a su funcionalidad. Otro tipo de procesos que vamos a encontrar aquí son las denominadas otras vías, como son del sistema microsomal de oxidación de etanol, en las cuales estas ocupan una vía de degradación aproximadamente del 20% cuando se exceden el consumo pues, que puede llegar a degradar por la otra vía por encima de 20 gramos por decilitros. Entonces se activa esta vía, haciendo de que esta vía ocupe el citocromo P450, produciendo pues como producto fetal la acetasa, haciendo de que pues esta tenga una alteración importante a nivel de la función mitocondrial de los hepatocitos, y con la ocupación de la enzimática del citocromo P450 hace que tengan todas las alteraciones medicamentosas. En cuanto a su eliminación directa, la podemos encontrar por el riñón y el pulmón y el sudor, aproximadamente pues en un 3%, y una oxidación extrahepática menor al 5%. Encontramos que la vida media del alcohol aproximadamente vamos a encontrar que es de 8 a 10 horas, pero estudios demuestran que pueden encontrarse en sangre de 2 a 3 horas, en el suero aproximadamente 8 horas, y encontrarse sangre en orina hasta 80 horas después de realizado su consumo. Pues teniendo esto en cuenta, vemos que la absorción va a depender de muchas cosas, de que si el paciente pues está consumiendo alcohol puro o si está consumiéndolo acompañado de alguna comida, el cual su absorción se puede ver enlentecida un poco. Pero la absorción se va a dar a través de las membranas de la mucosa, del esófago, del estómago, del intestino delgado proximal, generalmente hasta porciones del duodeno y el yeyuno. Y pues aquí va a pasar pues a la vía sistémica y al metabolismo a nivel hepático, como ya hablamos, y las excreciones a nivel pulmonar, renal y de la piel. Por eso que podemos hacer la prueba de aliento alcohólico y podemos pues determinar pues si el paciente ha tenido o no algún consumo de alcohol. La cantidad, en cuanto a los factores que influyen en la absorción y el metabolismo del alcohol, esto va a depender de la cantidad ingerida de alcohol, de la cronicidad del cuadro y de la presencia de alimentos o no, en los cuales estos pudiesen llegar a interferir con todos estos procesos.
Entonces, de acuerdo a la intoxicación etílica aguda, tenemos de que es muy frecuente y que por lo tanto vamos a estar muy relacionados con esta patología y con muchos pacientes bajo el efecto del alcohol, ya de que estos representan que en el servicio de urgencia los ingresos pueden alcanzar hasta el 25% y que generalmente uno de cada 100 pacientes que ingresa a la unidad de terapias intensivas va a ingresar por un cuadro de una intoxicación etílica aguda, en donde pues generalmente estos pacientes se asocian con patologías traumáticas, por generalmente con una estadística de que un conductor de cada 5 que se han encontrado involucrados en procesos automovilísticos es consumidor de alcohol o se encuentra bajo los efectos de este. Estos procesos pues agravan todas las patologías, como ya anteriormente mencionamos, y generalmente patologías a nivel cráneoencefálico, empeorando pues la gravedad de estas. Aquí vamos a encontrar que el alcohol pues produce múltiples alteraciones a nivel de los diferentes sistemas, como podemos observar a nivel del sistema nervioso central, y vamos a encontrar la toxicidad aguda y la toxicidad crónica, en donde observamos que en la toxicidad aguda presentan una alteración importante del estado de conciencia, produciendo un efecto sedante y hipnótico, una disminución de la escala de Glasgow importante, produciendo una alteración a nivel de los polígonos de sustentación, haciendo que el paciente pues tenga algún grado de depresión de las funciones corticales superiores. Ya pues a nivel crónico pues ya producen patologías que pueden estar asociadas como pues el delirio tremens o alteraciones del ciclo de vigilia y el sueño, entre otras. A nivel del sistema nervioso autónomo tiene un bloqueo autonómico, generalmente con alteraciones a nivel de la función del simpático y neuropatías a nivel periféricas que pudiesen pues anteriormente estar relacionadas con problemas o contraindicaciones para el bloqueo neurasial, pero que actualmente ya se sabe que no tienen ninguna alteración o contraindicación la utilización de estos en estos pacientes. A nivel cardiovascular tienen cambios muy importantes porque producen una vasodilatación, son cardiodepresores con alteración del inotropismo negativo y con procesos crónicos ya como con miocardiopatías, coronariopatías, cuadros de infartos, arritmias e hipertensión arterial. Generalmente pues esto se produce en fases agudas, una vasodilatación importante, por lo tanto el paciente puede llegar a cursar con cuadros de hipotensión arterial y debido a la vasodilatación, lo cual pueden llevar a un shock y colapso en pacientes que se encuentren deshidratados o que se encuentren desnutridos. A nivel respiratorio produce una importante depresión respiratoria con un aumento de la resistencia vascular periférica a nivel pulmonar, un aumento de riesgo de broncoaspiración por lo que enlentece el flujo o el vaciamiento gástrico y aumenta el grado de regurgitación, en donde pues estos pacientes pudiesen encontrarse con cuadros de broncoaspiración. Son más propensos a infecciones de forma crónica como neumonías, alteraciones de cortocircuito de derecha a izquierda, gastrointestinal, pues vemos que la relajación de la pared abdominal, disminución del vaciamiento gástrico, náuseas y vómito. Por lo tanto, estos pacientes, pues siempre que se sometan en un estado agudo de intoxicación, se deben considerar como pacientes con estómago lleno y por ende debemos darle un manejo con, si vamos a dar anestesia general, con una inducción de secuencia rápida como se realizó y teniendo pues todo a la mano para poder realizar el proceso y utilizar pues los cuadros de premedicación. A nivel ya crónico producen una importante irritación de la mucosa gástrica, generando algunos problemas muy serios a nivel de esta área y alteraciones hepáticas importantes y llegando pues a cuadros de insuficiencia hepática, entre otros. Hematológicos más propensos a nivel de la hemorragia por alteraciones a nivel de la coagulación, alteraciones de la coagulación pues ya a nivel crónico, entre otros procesos que pues ya aquí se pueden observar en esta tabla. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros siempre en nuestra valoración preanestésica tenemos que hacer una evaluación sistémica de nuestro paciente, ya que muchos de esos pacientes que llegan con intoxicación aguda, con un cuadro por el traumatismo, no están exentos de tener alteraciones de las funciones sistémicas por su consumo crónico ya del alcohol. Entonces pueden ser pacientes con cuadros crónicos agudizados, en donde pues si nosotros no hacemos una adecuada valoración preanestésica, pueden pasar cuadros de complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, entre otros que pudiesen pues realizar alguna complicación importante en nuestro acto anestésico.
hay que hacer una evaluación del grado de intoxicación etílica, que más adelante vamos a observar una tabla de cómo se realiza o cuáles serían los hallazgos clínicos que nos podrían determinar si el paciente se encuentra en un grado de intoxicación etílica 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo de las clasificaciones que busquemos, y determinar entonces cuál es el riesgo quirúrgico, cuál es el riesgo-beneficio de estos pacientes, si se pueden esperar a completar un esquema de ayuno, a que se haya un mayor metabolismo de la sustancia alcohólica, entre otros, para que pues este paciente disminuya el riesgo, o si en este caso, como es de nuestro paciente, pues es una urgencia absoluta y que se tiene que pues meter como se encuentra el paciente, porque pues pudiese llegar a tener una alteración del estado hemodinámico. En cuanto a la premedicación de nuestros pacientes, dependiendo cómo se encuentren, podemos nosotros llegar a hacer la premedicación más que todo para evitar los procesos de broncoaspiración. Obviamente no se van a evitar con estos medicamentos, pero sí vamos a disminuir el riesgo o la injuria que este pudiese llegar a tener a nivel del contenido gástrico, que llegase a llegarse a broncoaspirar. Como todos sabemos, pues tratar de aumentar ese pH por encima de 2.5 con los medicamentos ya antes mencionados en clases anteriores, como sería pues la ranitidina, que tiene un proceso de acción de 30 a 60 minutos, los antiácidos no particulados, utilizar pues la metoclopramida, que tiene un mecanismo de acción a los 10 minutos para pues lo que es el vaciamiento gástrico, entre otros. Entonces, aquí en esta escala podemos observar cuáles serían pues los grados de alcoholemia, en donde pues tenemos de 29 a 40 miligramos por ciento y de 300 a 400 miligramos por ciento, donde hablamos de una intoxicación severa y con un riesgo inminente de muerte, en donde pues estos pacientes vamos a encontrar que en el grado 1 vamos a tener pacientes eufóricos con coordinación motora leve, como nuestro paciente a moderada con un aliento alcohólico, por lo tanto se clasificó como grado 1, en donde ya los procesos, a medida que van avanzando, tenemos confusión, desinhibición emocional, nistagmo horizontal, hiperreflexia, hipoestesia, ataxia moderada, dificultad para la unipestación, entre otros. Y ahí vamos pues haciendo de acuerdo al cuadro cuál sería pues obviamente el porcentaje de grado de alcoholemia que pudiese llegar a tener nuestro paciente, y así pues sustentarlo en nuestra historia clínica. En cuanto al manejo anestésico, entonces, en estos pacientes, si no se puede realizar anestesia regional o mixta en estos pacientes, porque pues obviamente no están en condiciones como en nuestro paciente, hay que realizar una inducción de secuencia rápida con una anestesia general balanceada, lo que indicarían que en estos pacientes lo ideal sería utilizar medicamentos para la inducción de secuencia rápida. Hay que disminuir la dosis, que fue en lo que fallamos en nuestros pacientes, en los cuales no se realizaron el ajuste de las dosis, teniendo en cuenta de que este paciente pues venía bajo los efectos del alcohol y tenía un trauma hepático, y por ende pues la complicación y el resultado final que obtuvimos en estos pacientes, pues lo ideal es utilizar succinilcolina si no se encuentra contraindicada, que si no es un paciente pues quemado o que tenga pues una alteración importante a nivel sistémica, en donde se debe utilizar la maniobra de Selig aplicada de 10 de 10 a 30 newtons en pacientes ya con pérdida de la conciencia, para evitar pues obviamente el reflujo gastroesofágico, y así pues realizar con la inducción de secuencia rápida, teniendo pues nuestro aspirador y todo pues a la mano. En cuanto a la dosis de los fármacos empleados, ya sea benzodiazepinas, opiáceos, inductores, relajantes neuromusculares, en pacientes con intoxicación etílica aguda, y es donde nosotros fallamos con nuestros pacientes, debe pues reducirle la dosis entre un 25 a un 50%. Y que en casos de pacientes con cuadros crónicos por alteraciones del volumen de distribución y a nivel enzimático, se pueden incrementar estas dosis en un 25 o un 50%, porque estos pacientes pues van a requerir mayores dosis cuando son procesos de alcoholismo crónico. Entonces, es muy importante pues saber que la dosis de estos medicamentos, de estos pacientes, deben corregirse para que pues no ocurran estos eventos desafortunados. Como tal, las consecuencias médico-quirúrgicas de la intoxicación etílica aguda, vamos a encontrar alteraciones a nivel neurológicas, como ya lo observamos, un efecto hipnótico provocado por los trastornos variables de la conciencia, con una desinhibición que puede llegar hasta el coma, a reactivo, incluso pues la muerte del paciente, si el paciente pues obviamente no se le presta una atención adecuada, con alteraciones
y del síndromes cereberosos. Tenemos que este paciente puede llegar a tener un colapso un colapso cardiopulmonar muy importante, secundario a una vasodilatación que el paciente está presentando, como ya lo observamos anteriormente, a nivel vascular y a nivel de pulmonar, teniendo que en estos pacientes puede ser mucho más predominante en pacientes con cuadros de hipovolemia, en donde pueden tener un colapso cardiopulmonar y fallecer. Entonces, encontrar que estos pacientes ya con etilismo crónico tienen una alteración de disfunción ventricular, con disminución de la fracción de eyección y aumento de la frecuencia cardíaca, una hipersensibilidad miocárdica, hay un retraso en la conducción intraauricular y en el intervalo QT, alteraciones a nivel pulmonares que pueden encontrarse en neumonías por inhalación y hipoventilación alveolar secundario por los procesos más que todo crónicos, la hipotermia que pudiese pues también estar presente por estos procesos de vasodilatación periférica en donde pues el paciente pierde calor y que pues todo esto aunado a lo anteriormente dicho puede hacer que el paciente pues no metabolice nuestros medicamentos como son y pues haciendo que aumente la fracción libre de los mismos y todo esto en conjunto pudiesen someter al paciente a que tenga algún grado de incremento en la incidencia de muertes súbitas en estos pacientes. El manejo anestésico, pues obviamente toda esta injuria se ve a nivel hepático, ya que la inducción enzimática está especialmente aumentada de hasta 10 veces en cuanto a la isoenzima P450-2E1 del citocromo P450 y pueden estar con alteraciones a nivel de la función hepática, una disminución del aclaramiento hepático, por ende un aumento de la forma libre de nuestros medicamentos, por eso pues es lo que debemos hacer en nuestros pacientes, disminuir la dosis en ellos y una modificación del volumen de distribución en estos pacientes ya cuando tienen problemas de etilismo crónico. Teniendo entonces en cuenta nosotros en los pacientes que ya van a someterse a un tipo de anestesia, hay que evaluar pues obviamente con el hipnótico cuál sería el estado hemodinámico de nuestro paciente, ya que si hay un compromiso a nivel hemodinámico, lo más recomendable en la literatura es que se utilice aquellos inductores que no vayan a ocasionar un mayor deterioro en nuestro miocardio, como podría ser el etomidato. Ya si el paciente encuentra con estabilidad hemodinámica, podemos utilizar dosis de propofol para inducción anestésica, en donde son superiores en pacientes con alcoholismo crónico, pero en pacientes con intoxicación etílica de forma aguda, nosotros debemos disminuir, como ya anteriormente hablamos, de un 25 a un 50% la dosis requerida para este paciente. Y pues tener en cuenta de que pacientes que tengan etilismo crónico o agudo se puede relacionar con alteraciones más marcadas cuando utilizamos ketamina en cuanto al despertar de los mismos, por ende pues no están recomendadas en estos pacientes. En cuanto a los analgésicos, más que todo lo que utilizamos nosotros, como son los opioides opiáceos, tenemos que pues en este caso el fentanilo y lo demás se pueden llegar a disminuir pues la dosis, ya que el etanol se comporta como un opioide, aunque aún no se conocen pues los receptores identificados claramente en él. Encontramos que en la intoxicación etílica aguda parece potenciar los efectos de los analgésicos, por lo tanto pues en estos pacientes con intoxicación aguda se recomiendan dosis aproximadamente de 0.5 a 2 microgramos por kilogramo de peso para la inducción anestésica, y en pacientes con alcoholismo crónico en donde los cuales hay una modificación en cuanto a la resistencia de los opiáceos, en estos pacientes toca darle dosis hasta 3 microgramos por kilogramo de peso, de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Teniendo esto en cuenta, observamos que pues en estos pacientes de intoxicación etílica aguda se reducen las dosis, como ya anteriormente les comentamos, pero que en aquellos pacientes con etilismo crónico, generalmente estos pacientes suelen cursar con una mayor sensibilidad al dolor y por lo tanto pues van a requerir mayores dosis de opiáceos. Encontramos de que en estos casos la naloxona no antagoniza la acción analgésica del alcohol y por lo tanto pues no revierte sus efectos. En cuanto al manejo anestésico con los bloqueantes neuromusculares, tenemos de que en estos pacientes
hay una alteración esencialmente de la modificación de los volúmenes de distribución y que el uso de bloqueantes neuromusculares más recomendados para estos pacientes son aquellos degradados por la vía de Hoffman, como son el atracurio, el cisatracurio, el mibacurio. Generalmente, como en estos pacientes se utiliza la inducción de secuencia rápida para procesos de urgencias, lo ideal pues es utilizar aquellos que vayamos a utilizar como son el rocuronio, descrito por la DAS, rocuronio, la subcinilcolina, hasta el becuronio podemos utilizarlo, solo que en nuestros pacientes con alcohol, intoxicación etílica aguda debemos reducir la dosis, como ya anteriormente se mencionó, cosa que no pasó con este paciente y a pesar de que pues utilizamos 4 dosis efectivas 95 para la dosis total de inducción de secuencia rápida, el paciente pues pudiese llegar a tener el riesgo de recurralización como pues ocurrió en nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores que pudiesen llegar a ocasionar este tipo de cuadros? La edad, la presencia de disfunción renal hepática que en estos pacientes pues estaba cursando con una lesión hepática aguda, estaba cursando pues con una alteración por el metabolismo de todo su citocromo P450 por la ingesta del alcohol que había consumido en estos pacientes que como sabemos puede durar hasta 80 horas posterior al consumo y la utilización de fármacos para que pueden alterar la farmacocinética y farmacodinámica. Aquí podemos observar cuáles serían todos los procesos que pues, estarían relacionados, como los opiáceos, los anestésicos locales, antibióticos, el litio, las benzodiazepinas, los anestésicos inhalados. Bueno, aunque los anestésicos inhalados no se encuentran muy relacionados con las alteraciones a nivel de la función hepática y con el metabolismo del etanol. Las alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólicas y respiratoria o la hipotermia también pudiesen condicionar a que nuestro paciente pudiese tener algún grado de recurarización. En cuanto siempre que utilicemos pues, en este tipo de pacientes es primordial la monitorización del bloqueo neuromuscular durante y después de toda la anestesia general y la recuperación post-anestésica. Aquí podemos observar una tabla de todos aquellos medicamentos que tienen pues obviamente relación con el aumento del metabolismo de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, los cuales estos pudiesen potencializar sus efectos y así hacer que pues obviamente tengan una disminución en cuanto a un aumento de su vida media, haciendo de que pues estos pacientes aumenten la duración del bloqueo. Aquí sí podemos observar en esta tabla, muestran por los despolarizantes neuromusculares no despolarizantes y los sí despolarizantes como está la subcinilcolina y observamos que en la curva de lo que hablan del becuronio, rocuronio, mibacurio, si tenemos algún grado de disfunción renal o hepática aumenta la duración del bloqueo, que posiblemente fue lo que encontramos en nuestro paciente. Si bien también otras condiciones como son los pacientes con hipotermia, deshidratación, hipopotasemia, entre otros cuadros, pudiesen llegar a hacer que estos pacientes potenciarían sus efectos, haciendo de que pues no se metabolizaran de forma oportuna y por ende pues llegar a tener este cuadro clínico. Teniendo entonces esto en cuenta, sabemos de que pues en estos pacientes siempre hay que tener pues obviamente los test clínicos y los test a nivel de electroestimulación con el Trenospor para evaluar entonces si el paciente se puede o no realizar un cuadro de extubación. Entonces, entre estos test clínicos está la capacidad de mantener por 5 segundos la cabeza elevada y un brazo en la pierna, la apertura de los ojos bajo comandos, que el paciente pues sí lo llegó a cumplir, protección, capacidad de retirar la lengua cuando se coge manualmente, mantenimiento de la contracción muscular de la mano. Generalmente sabemos que lo primero que se recupera es el dedo pulgar y la presión inspiratoria máxima mayor a 25 centímetros de agua y la capacidad vital mayor de 15 litros por mililitros por kilogramo de peso. Pero realizar todos estos test pues obviamente no nos garantizan, ya que pues el paciente sí puede llegar a tener algún grado de reversión, pero pues por las alteraciones metabólicas que ya antes mencionamos en nuestro paciente puede aumentar la forma libre de los medicamentos y hacer que estos pacientes llegasen a recuralizarse. Teniendo entonces en cuenta esto, hay que tener los test cualitativos de todas maneras y cualitativos o subjetivos, como son pues la estimulación técnica promovida por el tren de 4,
y procesos de acelerometría, en donde pues si nos da pues unos adecuados resultados pudiésemos llegar a realizar la extubación de nuestro paciente. Aquí observamos cómo se comporta el bloqueo neuromuscular, en donde en su forma de columnas, bloqueo profundo, moderado, y la recuperación, como cada columna pues del tren Ford nos va a indicar cómo el paciente pues va cayendo poco a poco a un bloqueo intenso y cómo este se va recuperando poco a poco en cuanto a la fuerza, fuerza muscular y recuperación neuromuscular de todos estos pacientes. Entonces, en estos pacientes, recomendación de evaluación cuantitativa que es siempre superior a la cualitativa para el diagnóstico de una parálisis respiratoria post operatoria, en donde pues las complicaciones que pudiesen llegar a tener este paciente es que hubiera un riesgo aumentado de regurgitación pasiva y más que todo pues en el segundo intento de intubación en este paciente en donde sí vimos presión positiva y pudimos ocasionar que esto sucediera, una reinducción de la respuesta ventilatoria o hipoxemia hipocarmia, disminución de los volúmenes inspiratorios, en los cuales pues este paciente en riesgo aumentado de hipoxemia postoperatoria y por ende pues que hubiese llegado a tener cuadros de neumonía, telestasias o que hubiese podido llegar a tener un grado de colapso cardiopulmonar. Lo ideal en este paciente, si nosotros pues hubiésemos sabido todo esto y sabemos que utilizamos la dosis que utilizamos y todo lo demás, hubiese sido no estubarlo de esa forma como lo hicimos, sino que hubiésemos dejado que el paciente hubiera completado con parámetros ventilatorios más despiertos, mayor tiempo, con ventilación mecánica, para que así pudiéramos estubarlo ya después y de forma segura y no hubiesen ocurrido este tipo de complicaciones. En cuanto a la prevención, siempre que se utilicen este tipo de procesos, utilizar anticolinesterásicos asociados con anticolinérgicos, en los cuales, pues obviamente, si nos pudiéramos haber apoyado en nuestro paciente con nioftinamida o proftinamida, en donde, pues, con las dosis subsecuentes para revertir este proceso y utilizar, pues, dosis de sugamades en el caso del rocuronio que utilizamos, que nos hubieran servido para realizar la reversión del bloqueo neuromuscular. La reducción del uso del sugamades, siempre con el bloqueo neuromuscular, sea con rocuronio, puede ser pues, el único reversor que podíamos utilizar, aunque ya sabemos que hay estudios que nos muestran que los anticolinesterásicos pueden revertir también estos procesos. Entonces, ya para terminar, tenemos que la adecuada evaluación del paciente con intoxicación etílica y clasificación del grado de los estudios pertinentes del caso. Pues obviamente en este paciente pues obviamos muchas cosas por la inexperiencia del cuadro clínico, de no manejarlo, pues utilizamos dosis de formas habituales y por ende, pues en estos pacientes pues se deben reducir las dosis como ya anteriormente aclaramos, haciéndose que tenga un manejo totalmente diferente. Siempre, pues obviamente en estos pacientes la lesión de la técnica anestésica apropiada con un adecuado cálculo, con una adecuada dosis de acuerdo al estado del paciente. Hay que saber que pues obviamente no tengan compromiso a nivel hemodinámico y ya sabemos que pues no son recetas de cocina y que por ende pues debemos darle el mejor manejo posible. Las recomendaciones de la monitorización del bloqueo neuromuscular por medio de los test cuantitativos, generalmente la ciclometría es lo más recomendado en la literatura, sin embargo pues esto no te garantiza que el paciente después en un periodo de recuperación pueda llegar a tener un cuadro de recurarización y por lo tanto estos pacientes deben estar pero muy bien monitorizados para que pues estos cuadros no ocurran. El uso de anticolinesterásicos para la reversión farmacológica de uso profiláctico es muy recomendado en estos procesos para que así poder evitar estos efectos adversos. Esto sería todo, entonces muchas gracias por todo y quedaríamos pendientes a las preguntas y aclaraciones de las dudas con respecto al tema. Muchísimas gracias.